La palabra de Dios dice en Juan 19, versículo 14 al 18, dice: era el día de la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron diciendo: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Y con esto entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llamaba de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Jesús estaba en el centro, en aquel lugar llamado Gólgota. Y el tema que hoy yo quiero transmitirte tiene como tema la gloria de la cruz. Y quiero comenzar diciendo que nunca habría un cristianismo si no hubiera visto una cruz. El resultado de que hoy estemos aquí presentes, de que hoy tenemos el privilegio de llegar al Padre, de que tenemos el privilegio de adorar a Dios, es a través de ese sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Y dice más para adelante: Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los principales sacerdotes de los judíos le decían a Pilato: no escribas Rey de los judíos. Este dijo: soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que es escrito, escrito he Cristo. En la cruz hay un manantial de vida, que déjame decirte. En la cruz hay gozo. En la cruz hay salvación, hay liberación, hay restauración. En la cruz se efectuaron dos cosas. Se efectuó una muerte, pero también por medio de esa cruz se efectuó una nueva vida. La cruz cambió la historia de la humanidad. Sin cruz nunca hubiese remisión de pecado, porque era necesario que se derramara una sangre en esa cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, para que fuésemos limpios de todo pecado. Y es necesario entender esto: el poder que hay en esa cruz, el poder que hay en esa sangre. La cruz fue el medio para traernos a una reconciliación con el Padre. O sea, para volvernos en amistad con Dios. Antes éramos enemigos de Dios a causa del pecado. Antes no teníamos un acercamiento al Padre por causa del pecado. Antes no podíamos tener esa relación que hoy usted y yo disfrutamos a causa del pecado. Pero Cristo, por medio de esa cruz, reconcilió al hombre con sí mismo, para que hoy nosotros disfrutáramos de una amistad con Dios. ¿Por qué? Porque si Él murió por nosotros, entonces es necesario que nosotros vivamos para Él. Esta es la razón, el por qué hoy yo le estoy diciendo que nunca hubiese existido un cristianismo sin una cruz. Y tampoco hubiese habido una salvación sin sangre. El derramamiento de sangre es la que nos limpia de todo pecado. Entramos en una reconciliación. ¿Por qué una reconciliación? Porque dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Antes estábamos muertos en vuestro delito y en vuestro pecado, pero hoy celebramos la vida de Dios en nosotros. Hoy celebramos
que somos partícipes de esa gloria. Porque también perdimos la gloria desde que el pecado se introdujo en la humanidad. Porque dice la Biblia, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otra versión dice, están separados de la gloria de Dios. Lo que nos unió a esa gloria una vez más, lo que nos volvió en una íntima comunión con Dios, en una amistad con Dios, fue esa hermosa cruz. Cuando Cristo dio su vida en esa cruz. Muchas veces a nosotros no nos gusta el lugar de muerte, pero es en el lugar de la muerte que la vida siempre se manifestará. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es necesaria una muerte para que por medio de esa muerte se produzca vida. Jesús probó que Él podía controlar y dominar la muerte en el peor lugar. ¿Por qué en el peor lugar? Porque tuvo que demostrarlo en la cruz del Calvario, donde el Cordero fue levantado. En ese lugar demostró que Él tenía control absoluto de la muerte. Y qué maravilloso es Dios. Cuánto nos amó Dios, que nos dio a su único Hijo, a Jesús, para que por medio de Él llegara a una reconciliación, volviéramos en amistad con el Padre nuevamente. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Démosle gloria a Dios por eso, que no estamos solos. Tenemos ahora un Cristo que intercede por nosotros. Un Cristo que nos redimió del pecado. Un Cristo que por medio de esa cruz nos ha dado vida. Nos ha brindado esperanza. Hay liberación, hay gozo, hay paz, hay reposo en Él. Esa cruz es el centro de atracción. Esa cruz, todavía de ella emana vida, porque por medio de ella hemos sido redimidos del pecado. Ahora yo no sé lo que tal vez estés pasando, o tal vez lo que esté viviendo. También entiendo que estamos viviendo unos tiempos difíciles en esta temporada. Tiempo de caos, tiempo de pánico, tiempo de inseguridad. Pero los que están en Cristo necesitamos entender que necesitamos estar confiados y seguros. Necesitamos mantener la paz. Porque Jesús lo dijo, en el mundo tener aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy. No se turbe vuestro corazón, no te confunda. Créele a Dios, confía en Dios. No importa lo que estés viviendo en este momento, no importa lo que estés pasando o lo que el diablo está haciendo en contra tuya. Lo importante es entender que Cristo está con nosotros, que Cristo está de nuestro lado. Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre y cuando tú y yo vivamos en consagración, en santidad, el príncipe de este mundo no tendrá nada en ti. Lo que Dios está permitiéndole al enemigo es hacer algo. ¿Para qué? Para promoverte a ti a un lugar que no habías pensado llegar antes. Detrás de cada persecución, detrás de cada tribulación, detrás de cada proceso, detrás de cada problema, detrás de cada circunstancia, siempre habrá una bendición. Siempre habrá algo nuevo de Dios que nos favorecerá. Mantén el ánimo. Sigue mirando esa cruz, porque de esa cruz todavía sigue emanando vida. De esa cruz sigue emanando esperanza. Y es ahí en la cruz donde hay una fuente de salud.
donde ahí fluye toda la humanidad. Esa sangre sigue limpiando a todo aquel que cree en esa sangre y entiende que nunca esa sangre perderá su poder. Confía en el Señor, aférrate a su palabra, créele a Dios, porque todo cambiará. No importa lo que estés viviendo o atravesando, lo importante es lo que Dios va a hacer. Es esta una de las razones por la cual debemos apropiarnos de esa fuente, porque Él es la fuente inagotable. Él es el río de vida. Muchas veces vivimos una vida religiosa. Venimos a la iglesia, pero una vez que salimos de la iglesia, vivimos una vida secular. Vivimos una vida muchas veces ajena a Dios. No continuamos en comunión con Dios, no continuamos buscando a Dios. Porque únicamente pensamos a veces que solamente hallaremos a Jesús en el templo, cuando necesitamos entender que Él prometió estar con nosotros todos los días de vuestra vida. Se nos olvida que esto no es solamente para un servicio, para un domingo en la mañana, sino que esta fuente fluye hacia tu hogar, fluye en tu familia, fluye en tus hijos, fluye en tu matrimonio. La sangre no ha perdido el poder. La sangre hoy sigue sanando, sigue libertando, sigue restaurando. Ven continuamente a la fuente del Calvario. Es esta la razón por la cual Dios quiere revelarnos el poder de esa cruz, revelarnos el poder de esa sangre. Tres cosas que necesitamos entender. Tres cosas que necesitamos entender. Y es la palabra, la cruz y la sangre. La palabra es Cristo mismo. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es el verbo? El verbo se llama Jesús. Y Jesús es la palabra viva. La cruz fue el escenario que Dios preparó para redimirnos, para liberarnos del pecado, de la maldición, para liberarnos de la pobreza, para liberarnos de todo aquello que nos alejaba de Dios. La sangre fue la que nos limpió. La sangre hoy sigue vigente, no ha perdido su poder. Todavía sigue afectando vidas, sigue afectando corazones, sigue afectando a aquellos que se acercan a Dios. Porque esa sangre te limpia. Y cuando la sangre te limpia, te llena del Espíritu Santo. Te llena de la unción del Espíritu Santo. La sangre no ha perdido su poder. La sangre sigue vigente hoy. Gloria a Dios. Dice la Biblia, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciar el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Mire Pablo, un estudioso de la ley, un hombre que conocía la ley, un hombre entendido, un hombre que aún así entendió que el poder manaba de esa cruz, que el poder manaba de aquel quien se le reveló camino a Damasco, donde su vida cambió y fue transformada completamente. Él entendía que Jesús era la respuesta para los gentiles, la respuesta para el pueblo de Dios. Antes la cruz no era algo agradable. Y todavía hoy no sigue siendo algo agradable. Antes no era agradable porque antes tipificaba el tipo de muerte de maldición. Y como Cristo vino a tomar la maldición de la ley sobre Él, la llevó sobre Él por ti y por mí. Llevó el pecado sobre Él por ti y por mí. Por amor a ti, por amor a mí.
para que nosotros disfrutemos de una vida eterna, disfrutemos de Dios, de una abundancia de Dios, disfrutemos de la gracia de Dios, disfrutemos de una vida llena de reposo y de esperanza. Él lo cargó sobre él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo no da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Wow, hay un pacto. Dios hizo un pacto contigo y conmigo. Y ese pacto hoy está vigente. Ese pacto hoy tiene validez. Ese pacto es que Él hizo un sacrificio válido para siempre, por la eternidad. Ya hoy no necesitamos un becerro, un ternero, un chivo, un animal para presentárselo a Dios por nuestros pecados. Ya hoy no necesitamos que alguien se presente por nosotros a la presencia de Dios cada año para solamente cubrir nuestros pecados como en las antigüedades. Hoy, con una sola ofrenda, hizo perfecto a los santificados, a los separados. Él te separó a ti, me separó a mí. Y ahora tenemos entrada al trono de la gracia por medio de esa sangre, donde hallamos misericordia para el oportuno socorro. Eres libre, ahora nos podemos presentar a sí mismo. Ya nada nos limita a acercarnos a Él. Nada nos limita a presentarnos delante de Él. Él venció en esa cruz. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Dale gloria a Dios. Se hizo maldición por ti, por mí. No tenía necesidad, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Ya eso es suficiente para vivir para Él, para darnos a Él, para adorarlo a Él, para alabarlo a Él, para consagrarnos para Él, para santificarnos para Él, para vivir en santidad delante de Él. Ya eso es suficiente para estar seguro en Él. Hoy es un día donde necesitamos reflexionar que aún en medio de todo esto que estamos viviendo, aún en medio de esta cuarentena donde casi no logramos salir, necesitamos entender que no estamos solos. Necesitamos entender que hay una sangre que está sobre tu vida. Hay una sangre que cubre tu casa, cubre tus hijos, cubre tu familia. Hay una sangre que hoy está en los tinteles de la puerta de tu casa, en los postes de tu casa. Dios está contigo. Dios te guardará en completa paz. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, porque te he escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles. Oye, eres bendecido. Pablo dijo que somos bendecidos con toda bendición celestial en lugares celestes. Ya tú eres bendecido por Cristo, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Recibimos el Espíritu de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. La sangre nos limpió, y una vez que esa sangre nos limpió, el Espíritu de Dios vino a ser morada en nosotros. El Espíritu de Dios vino sobre nosotros. Y no importa lo que haya vivido antes, no importa lo que haya acontecido anteriormente, lo importante es reconocer el significado de la cruz. Lo importante es reconocer nuestra condición, volvernos a Dios, y Él nos limpia, nos purifica, nos sana, nos santifica, para que vivamos una vida plena en Él, para que vivamos una vida llena de Dios, consagrada a Dios.
¿Por qué? ¿Por qué leemos esto? Porque lo que Pablo habla en Gálatas es algo que ya había sido dicho anteriormente. Dice la Biblia en Deuteronomio: si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por la cual se le ha dado la muerte, y le has colgado de un árbol. Yo siempre he dicho, el pecado entró a través de un árbol. Y a causa de ese pecado entró la muerte. Pues Dios utilizó un mismo árbol para traer la vida. Y ese árbol se convirtió en una cruz. Y esa cruz hoy está abierta para todo aquel que viene a Él. Esa cruz está disponible para todo aquel que reconoce el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No te enfoques en lo que hoy está pasando. Enfócate en el poder de la cruz. Enfócate en esa sangre que hoy da vida, liberta, sana, purifica. Él tuvo que ser sometido a esta muerte. Su muerte tenía que ser en el madero, Él colgado. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos afirmados. Él fue desnudado por el pecado, para que usted y yo fuésemos revestidos, vestidos de justicia. Él fue herido por nuestro pecado, para que usted y yo fuésemos sanados. Dígale a alguien que le queda al lado suyo, ahí en su hogar, ahí donde usted está: fuiste afirmado, fuiste vestido de justicia y también fuiste sanado, porque por sus llagas hemos sido sanados. Dice en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Hay que morir para vivir para Dios. Hay que morir cada día. Pablo dijo: cada día muero. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Se identificó con la cruz y dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en ti, tu vida será direccionada por Él. Mi vida será direccionada por Él, controlada por Él. Digámosle a Dios hoy: controla mi mente, controla mi alma. Rindámonos delante de Dios, que Él es el que nos va a dar dirección. Él es el que nos direcciona. Un cristiano no puede vivir una vida alejada de Dios. Necesita vivir una vida cada día consagrada a Dios, cada día más cerca de Dios. Necesita entender que por la sangre hemos sido santificados. Necesitamos tener una revelación de esa cruz. No importa las luchas que vivamos, no importa los momentos difíciles que vivamos, no importa el momento de debilidad que tal vez venga a nuestra vida. Cuando mira la cruz, todo cambia. Cuando mira la cruz, te fortalecerá. Cuando mira la cruz, hallará esperanza. Cuando mira la cruz, te darás cuenta que no estás solo, porque todavía hay una fuente de salvación, de sanidad, de liberación, de restauración, de poder, de consagración que emana de esa cruz. Dios ha hecho posible la salida de tu libertad, la salida para ti, para los tuyos, para que en Él tengas confianza, para que en Él tengamos reposo, porque Él es nuestra justicia. Mira la cruz, pon una mirada de fe, porque una mirada de fe te puede salvar. Esa sangre que tiene una provisión completa para tu espíritu y para tu alma. Y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos entender que para que haga vida necesitamos muerte. Jesús recibió 39 azotes, 40 menos 1. La ciencia médica
Dice que existen 39 grupos de enfermedades y que por cada grupo hay 7. Multiplique usted 7 por 39. Imagínese usted todo lo que estamos viviendo. Todas las cosas que han pasado de las antigüedades. Pero Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una respuesta. Y la respuesta está en Jesús. Dale un aplauso al Señor ahí donde tú estás. Por lo menos necesitamos amar esa cruz. Ama la cruz. Y verla como un triunfo de vida, de victoria. ¿Por qué? Porque en ella hay justicia. En ella hay salvación. En ella hay santidad. En ella hay abundancia. En ella hay realización de vida. En sus triunfos, su gloria será en la cruz. Nuestro triunfo se basa en la cruz. Qué interesante que cuando llegó el diluvio en aquel tiempo, cuando Dios eliminó a todo de la tierra y solamente una familia fue salvo junto a los animales que entraron a esa arca. Esa arca estaba guardada por el Padre. Pero qué interesante que cuando ellos salen, Dios hace un pacto con ellos. Y le muestra un arcoíris de diferentes colores. Y como yo predicaba en estos días a los hombres, les decía que cada color tiene un significado. Siempre que venía una dificultad, ellos miraban el arcoíris, porque era una promesa, era un pacto de Dios. Pero años más tarde, miles de años más tarde, esos colores se convirtieron en un solo color. Se convirtió en un solo color, un pacto, una ofrenda perfecta hecha para siempre, para redimirnos, para que mantengamos la esperanza y la confianza en ella. La sangre de Jesús se convirtió en un solo color, el pacto. Y esa es la sangre que hoy sigue vigente, que hoy sigue sanando, hoy sigue limpiando. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Fíjese, nos libró de la ley. Porque si hubiésemos vivido basado a la ley, conforme a la ley, usted y yo estuviéramos muertos. Pero gracias a Dios por su gracia. Porque ahora vivimos por medio de esa cruz. Vivimos por el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Por gracia hemos sido salvos. Nos libró del pecado, pero también nos libró de la muerte. Porque los que han creído en Él han pasado de muerte a vida. Llegó un momento en tu vida cuando nota que tu vida está enamorada y quiere decir cada día, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora, lo que está pasando ahora en el mundo entero, es un llamado de Dios a la iglesia a consagrarnos, a humillarnos, a arrepentirnos y a vivir completamente para Él. Y yo creo que una vez pasado todo esto, viene un despertar de Dios para la iglesia. Porque aún los que no conocen a Jesús, los que no conocen el significado de esta cruz, los que no conocen el propósito de esta cruz, el propósito de esa sangre derramada, hoy están clamando a ella. Hoy están clamando al Dios que lo cambia todo, que lo puede todo. Y yo creo que necesitamos no solamente en este tiempo mantener esta búsqueda, esta consagración, mantener esta humillación, mantenernos alineados a Dios, conectados con Dios, sino que esto haga despertar de nosotros algo para que sea una permanencia, para que vivamos conectados cada día y nos acerquemos más a Dios.
Busquemos más de Dios para ser instrumento, para bendecir al mundo que nos rodea. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el Señor, quien también lo hará, y todo es por la cruz. La gloria de la cruz. Si en algo no tenemos que gloriar es en esa cruz. Gloríate en el Señor, el único que tiene respuesta para ti y para mí, el único que nos levanta, el único que nos sana, el único que nos liberta, el único que nos brinda fe y esperanza, el único que nos sacia del bien, el único que cuando nos sentimos solos Él aparece, que cuando nos sentimos abandonados, con Él nos sentimos acompañados. No olvide el precio de esa cruz. Usted y yo, pero usted y yo no podemos producir justicia. Usted jamás puede producir la justicia. Podrá producir una justicia humana, pero no la justicia de Dios. Usted y yo necesitamos montarnos en su justicia, vestirnos de su justicia, apropiarnos de su santidad, de su carácter, de su obediencia, para vivir una vida consagrada a Dios. Colosenses 1:27 dice, a esto Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre la nación, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De ahí nació, de ese versículo, lo que hoy usted escucha a través de este ministerio. Oh glory, oh gloria. Repítalo ahí donde usted está. Oh gloria, oh glory. Solamente me faltó el valecito porque estoy sentado. Pero Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En medio de este tiempo de pánico, de incertidumbre, la incertidumbre trae inseguridad. Y la inseguridad te priva de tener fe y esperanza. Pero cuando tienes fe y esperanza, nadie podrá robarte el gozo. Nadie podrá robarte la paz. Nadie podrá robarte la seguridad que tienes en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. La Biblia dice, gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación. Pero algo muy importante al final dice, constante en la oración. Lo que nos va a mantener de pie, lo que nos va a mantener confiados, lo que nos va a mantener bajo un gozo, aún en medio de esta situación, es una constante vida de oración ante el Padre. ¿Por qué? Porque no estamos predicando un evangelio de obra. Estamos predicando un evangelio de la cruz. La revelación de la cruz trae vida y trae esperanza. Por eso dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, cuando Él se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo a los gentiles. Gracias, dale gracias a Dios, porque podemos disfrutar de esa bendición, para que la bendición llegara a nosotros por medio de Abraham, a fin que recibamos la promesa del Espíritu. El Espíritu de Dios está en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la garantía del Espíritu Santo en nosotros por medio de esa fe. Nunca pierda la fe, porque la fe es lo que te mantiene activo, lo que te mantiene de pie, confiado y seguro. Jesús no merecía el castigo. Nosotros éramos merecedores de ese castigo, pero Jesús decidió dejarlo todo
descender a esta tierra, caminar en ella para redimirnos a usted y a mí, para reconciliarnos, para que volvieran en amistad con el Padre por medio de esa cruz. Eso usted lo puede leer luego en Isaías 53, 1 a 6 y en Juan 19. Léalo con tranquilidad en este tiempo que estamos en casa. Derramó su sangre para perdonar y salvarnos. Derramó su sangre para perdonar y salvar aún a sus propios asesinos. Notamos que aún desde la cruz Jesús manifestó el perdón. 3 etapas que necesitamos. 3 cosas que necesitamos cada día, las cuales Jesús vivió en ella, caminó con ella y la manifestó. Caminó en amor, caminó en perdón y caminó una vida de compasión. ¿Cómo es que vamos a decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, pero no manifestamos ninguna de estas 3 cosas? De estas 3. Necesitamos manifestar lo que Jesús manifestó, porque aún en la cruz sus propios asesinos, aún lo que le estaban hablando, crucifíquenle, aún aquellos que le lanzaron piedras, aún aquellos con los cuales él convivía, a muchos de ellos él sanó. Aún así al final lo traicionaron, pero aún así desde la cruz él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces hoy nos hacen algo pequeño y ya no queremos perdonar. Hoy muchas veces alguien nos dice una palabra fuera del tiempo, o nos insulta, o habla mal, y ya no queremos perdonar. Pero sí somos prontos para que Dios nos perdone, pero no para perdonar a otros. Creo que por eso en la oración del Padre Nuestro Jesús la tuvo que incluir, porque conoce nuestra humanidad. 3 principios que necesitamos vivir por ello y manifestarlo: amor, perdón y compasión. Diga conmigo: amor, perdón y compasión. Espero que esta enseñanza le esté bendiciendo. Ya estamos al punto de culminar, porque creo que esta palabra te ha bendecido. Hoy estamos hablando de una fuente abierta. Está abierta para todo el que la quiere, para todo el que la desee. Por eso dice: porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Hay poder en la cruz. Esta es la razón por la cual aún hoy esa sangre tiene poder, sigue vigente hoy día. La fuente del Calvario está abierta. No importa la debilidad que tenga o lo que estés pasando. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado. Si vienes a Él, si te humillas delante de Él, si reconoce tu condición, si reconoce tu debilidad, acércate a Él en fe. ¿Para qué? Para que Él te pueda limpiar, para que Él te libere por esa sangre y por esa agua que salió de su costado. Hoy Él está ahí donde tú estás sentado, sentada. Aún aquellos que van a ver este video, esta palabra, que tal vez le han dado su vida a Jesús. Hoy hay esperanza para ti. Hoy hay vida para ti. La Biblia dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí, te alargué mi misericordia. La misericordia de Dios, su compasión, ha sido extendida, ha sido alargada para verte a ti vuelto a esa cruz, para redimirte, para salvarte, sanarte, libertarte, para que disfrutes de una vida de abundancia, una vida de reposo, de paz, para que seas libre en Cristo Jesús. Hoy esa sangre corre para perdonarte, para limpiarte. Jesús dijo: si yo fuere levantado en alto, atraeré muchos a mí.
Levanta tus manos donde tú estás y solamente levanta su nombre en alto. Adóralo. Permite que sea el centro de atracción en tu vida, en tu casa. Y si tú levantas su nombre, Él atraerá a Él los que son de Él. Atraerá a tus familiares que aún no reciben al Señor. Atraerá a aquellos que te rodean que aún no conocen el significado de este sacrificio. La sangre es la vida del individuo. Jesús no solamente derramó su sangre, sino que también derramó su vida. Pablo dijo: si la sangre de Abel hablaba, cuánto más la sangre justa de Jesucristo. Dice Apocalipsis, ellos cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre. Y con tu sangre, has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Todos, el mundo entero tiene que mirar a la cruz. El mundo entero tiene que ser limpio por la sangre de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo, Señor nuestro. Necesitamos volver al mensaje de la cruz. Necesitamos volver a predicar la sangre. Porque lo único que salva es la sangre. Lo único que redime al hombre se llama Jesús. La cruz es el comienzo de una vida nueva. Volvámonos a Jesús. De la cruz mana una gloria maravillosa, porque de la única forma que seremos libres es cuando Jesús es nuestro Señor, no únicamente nuestro Salvador. No lo puedo tener como Salvador y no Señor. Necesitamos tenerlo como Señor también, porque si lo tenemos como Señor, Él gobierna nuestra voluntad, gobierna nuestro pensamiento. Ya no nos ceñimos nosotros, como le dijo a Pedro, sino que nos ciñe otro, y ese otro se llama Jesús. Reconoce que la fuente está abierta y ven a la fuente del Calvario hoy. Hoy es un día de salvación. Hay principio para vivir una vida totalmente en victoria, reconociendo el poder de la sangre cada día, reconociendo algún tipo de pecado personal y arrepentirnos, apartarnos de él y seguir a Jesús, reconociendo que todos estamos bajo juicio de Dios, pero aún así hay esperanza por medio de la sangre, por medio de la cruz. Dios manifiesta su justicia cuando nos volvemos a Él arrepentidos. Es necesario arrepentirnos de todo pecado. Es necesario confesarlo y apartarnos. Es necesario recibir el perdón absoluto y no condenarnos a sí mismo, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es necesario mantenernos en una esfera de protección, o dentro de una esfera de protección de esa sangre, para ser libre del destructor, para ser libre del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, de la maldición. Mantente dentro de esa esfera de protección. Permite que la sangre te cubra, te rodee. La sangre todavía sigue sanando, sigue restaurando, sigue limpiando. El poder de la sangre se efectuó en la cruz del Calvario. La cruz produce gloria. Hoy es un día para venir a la fuente. Hoy es un día para meditar y preguntarte en qué he fallado. Y tornarnos al Dios que todo lo puede. Te bendigo. Espero que esta enseñanza haya llegado a tu espíritu, la pueda compartir con otro y bendecir a otro, porque Dios tiene palabra de bendición. La gloria de la cruz hoy llegó a tu casa. Vive por Él, camina por Él, habla por Él.
sé tú en Él y Él sea en ti. La Biblia dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Te bendecimos y te damos gracias por habernos permitido llegar a tu dulce hogar. Le bendecimos, declaramos lo mejor del cielo